Buenas noches a todas y a todos los que se encuentran ya en la sala de clase. Vamos a Buenas dar noches, inicio. licenciada. Buenas noches, bienvenidos. Me alegro de que ya estén pendientes de la clase de Derecho Procesal 2. Este Gracias. día 15 de febrero del año 2021 vamos a dar inicio a esta clase. Antes de que iniciemos esta clase voy a darles algunos avisos. Primero, que de parte del decanato se les informa que se les había hecho la exigencia de que hasta este día tenían autorización para ingresar con los correos particulares y que a partir de esta fecha tenían que ya tener su correo institucional, pero en razón de que ha sido la misma la universidad que no ha sido suficiente el personal para permitir a todos sus estudiantes, pues los que aún todavía no tienen su correo institucional lo van a poder hacer con su correo personal, pero se les insta a que lo hagan lo más rápido posible. Además, eso es porque se les había dicho de que era obligatorio el uso del correo institucional para su primer laboratorio, pero se les va a permitir que lo hagan con posterioridad. También la universidad les recuerda que tienen que estar matriculados, ¿verdad? Y además inscritos y solventes, dice la universidad, para poder hacer sus evaluaciones. Eso por una parte. Por otra parte, en relación al primer laboratorio, allí se les han subido las preguntas a las que ustedes les deberán dar respuesta. Solo recordarles que este laboratorio no es un laboratorio de contenido, en el sentido de que tengan ustedes necesidad de estar valorando todo lo que se ha escrito en la sentencia, sino que de estructura, acuérdense que vimos la estructura de la sentencia. Entonces es de que ustedes vean la estructura para que no vayan a detenerse tanto en la cuestión de análisis y valoración de otros puntos. No sé si tienen alguna pregunta ustedes en este momento. José Antonio. Sí, licenciada, una pregunta. Fíjese que yo, bueno, tengo como una cierta duda. Yo ya descargué el laboratorio y lo pasé a Word para poderlo seguir ahí, seguir cada una de las respuestas en cada una de las preguntas que usted nos ha puesto en el laboratorio. Sí. ¿Es correcto o tiene que ser aparte? No, así lo puede hacer. Ah, muy bien, licenciada. Esa era Y la duda que tenía. de ahí solo lo sube usted al Classroom. Si Ah, muy bien. si usted tuviese algún problema para subirlo, por eso le puse el correo institucional para que lo hagan allí si alguien tuviese algún problema. Muy bien, licenciada, enterado. Gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Dice que yo Roberto. me vengo incorporando y no sé si el compañero tocaba un punto sobre el laboratorio. En cuanto a Sí. la presentación, ¿se refiere a un archivo en Word o una presentación en PowerPoint? No, en Word puede ser. En Word está Ah, bien. gracias, muy amable, gracias, licenciada. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Buenas noches, licenciada. Yo, tengo una pregunta, no sé si estoy equivocada, pero ¿verdad que algunos artículos de la sentencia quizás son del código anterior, del procedimiento civil? Muy probablemente. Muy Porque probablemente. no Porque tiene relación. es que esa sentencia, puede ser que sea del código, pero ustedes, por Anterior. eso les digo que no vean el contenido, porque Ajá. como lo que ustedes van a ver es la estructura. Ah, ya. Es la estructura de la sentencia, ¿verdad? En este caso no se trata
del contenido, ¿verdad? Como lo podemos hacer en otro tipo de análisis. En este caso solo es que ustedes vean si esa sentencia tiene la estructura que hemos estudiado que tiene que tener una sentencia. Ok, gracias. Bueno. Hemos estado entonces hablando en la clase anterior sobre los modos extraordinarios de terminar el proceso. Y una de las cosas de las que, uno de los modos de terminar de una manera anticipada o de una forma extraordinaria, es decir, no a través de una sentencia que conozca del fondo del asunto, es la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia tiene también, algunos autores le llaman como perención de la instancia. Y esto viene a constituir una presunción legal iuristancia. ¿Por qué se dice esto? Porque las partes pueden demostrar lo contrario, pueden probarlo. Permite prueba en contrario. Y en el caso de la caducidad de la instancia, lo que se entiende, lo que se presume, es que las partes o la parte ha perdido el interés en seguir tramitando ese proceso, en obtener la tutela jurisdiccional del conflicto que ha planteado en determinados juzgados. Y por eso es que se ha paralizado el proceso. Entonces, cuando se constata esa paralización, por un plazo que el mismo legislador lo ha establecido como suficiente para tener la consecuencia de que se declare la caducidad de la instancia y se archive el proceso. Eso es porque no se puede mantener en esa inseguridad jurídica abierto un proceso bajo el arbitrio de la parte que no le da impulso. Obviamente que tenemos que analizar si ese impulso depende de la parte. Eso es muy importante porque ahora, con nuestro Código Procesal Civil Mercantil, el proceso civil mercantil tiene un impulso oficioso. Habrán algunas cuestiones que el juzgado no pueda impulsar de oficio, que necesite que la parte dé ese impulso al proceso. Y es allí donde el legislador ha querido liquidar esa inseguridad jurídica que deriva en mantener una causa judicial abierta. Y eso es porque hay actitudes que son deducibles tácitamente por la inactividad de los sujetos en el proceso. Es decir, que ese proceso ya no cumple la función para la cual fue iniciado. Entonces, en la caducidad de la instancia, podemos decir que subyace un elemento externo acreditado y otro interno. Ese supuesto, el externo, es la paralización de todo acto procesal por la falta de la iniciativa de las partes. Esa falta de la iniciativa se ha prolongado durante un tiempo que viene a ser el tiempo legal que el legislador ha establecido y que ese elemento interno al que se refiere también es la voluntad que se presume de las partes de que ellos quieran que así ocurra. Es decir, que no hacen nada para que se paralice el proceso. Entonces, hay una falta de interés en que exista ya el proceso. La caducidad de la instancia en el Código Procesal Civil Mercantil que apuesta decididamente por la vigencia del principio de impulso oficioso de las actuaciones en el proceso. Así lo establece nuestro código en el artículo 194 y 198. ¿Qué implica? Implica que las partes, el impulso oficioso implica que las partes no tienen que estarse dirigiendo continuamente al órgano judicial a donde han presentado su conflicto para pedirle que provea la terminación de cada acto del proceso. Eso ocurría antes,
que si no pidió la apertura a prueba, no se abría prueba, que si no pidió que se libre un oficio, no se libre el oficio. Es decir, que todo dependía de la petición de la paz. En el proceso civil mercantil, el impulso es oficioso. El juzgado ya sabe que debe de hacerlo. Entonces, hay algunas cuestiones que sí se requiere de la colaboración de la parte para poder impulsar el proceso. Y cuando eso ocurre, entonces es que va a proceder la caducidad de la instancia. El juzgado debe de dictar de oficio las resoluciones correspondientes. Debe de abrir los trámites y plazos del proceso siguiendo las mismas pautas que el legislador ha establecido para eso. Si lo que ocurre es que cualquiera de las partes a quien le correspondería impulsar el proceso deja pasar la oportunidad procesal de presentar un escrito o de realizar una conducta a su favor, pues la consecuencia generalmente por el Código Procesal Civil Mercantil no es la paralización del procedimiento, sino que sufre los efectos negativos que le correspondería en relación a la carga procesal que recaía sobre sus hombros. Por ejemplo, no contestar la demanda, no solicitar pruebas. Eso implica que el proceso sigue, pero no hay un presupuesto para la caducidad, sino que lo que pasa son consecuencias negativas para quien no contestó la demanda. Le declaran rebelde. Quien no solicitó pruebas no va a tener medios probatorios para probar cualquier cosa que estuviese resistiendo en el proceso. Pero no por eso vamos a decir que hay un presupuesto para declarar la caducidad en instancia. Hay casos incluso en que se prevé la apertura de algún incidente por un motivo de fuerza mayor que puede suspenderse el proceso principal, también porque hay una cuestión de prejudicialidad, y entonces el proceso debe de suspenderse. Y el plazo también se suspende el plazo para dictar la sentencia. Cuando en esos casos, cuando ya ha pasado esos motivos de prejudicialidad por lo que se suspende, entonces la ley da por sentado que el proceso debe de reanudarse. O en su caso debe de finalizar si se trataba de una suspensión por prejudicialidad, depende de lo que haya pasado. Eso ocurre sin necesidad de que las partes lo soliciten. Entonces, en estos casos, aunque haya transcurrido más del plazo que el legislador ha establecido, pues no se va a producir la caducidad. Hay dos situaciones en las que sí se puede justificar el cómputo de plazo para la caducidad de la instancia. Y es cuando se ha acordado la paralización del procedimiento porque ha habido una solicitud de ambas partes, se les concede, de acuerdo a lo que establece el artículo 199 del Código Procesal Civil Mercantil, porque este artículo es aplicación del principio dispositivo, pero se da el plazo y las partes no informan nada. Imagínense que las partes dijeron que pedían la suspensión del proceso porque iban a tratar de hacer un arreglo conciliatorio, pero que tenían que hacer algunas consultas al respecto. Y se les da el plazo. Entonces, lo que pasa es que empieza a correr el plazo y mientras ese plazo está corriendo, que se les ha dado, mientras no soliciten la continuación del proceso, porque no ha transcurrido ese plazo, hay como un archivo provisional. Pero una vez ha transcurrido ese plazo, lo que ocurre es que empieza a contarse el plazo para que se produzca la caducidad del instancia. Y a veces las partes lo hacen precisamente para que eso ocurra, ¿verdad? Porque obviamente la declaratoria de la caducidad de la instancia permite que la parte pueda volver a intentar
proceso, es decir, otro proceso. También se puede dar lugar a la caducidad de la instancia cuando ha habido una paralización excesiva del proceso, aunque improcedente porque el tribunal debía de cumplir con el deber del impulso de oficio y que las partes lo pidieran, no subsiste ningún tipo de respuesta o en el caso de que no lo han pedido y tampoco ha habido una reacción crítica de la parte o presentando escritos pidiendo que se reactive el proceso. Pero con esto hay que tener mucho cuidado, porque el órgano judicial, antes de optar por declarar la caducidad de una instancia, y en el caso de que ha sido el mismo juzgado el que ha tenido la responsabilidad directa de que el proceso no se reanude, y que sin embargo ahora cuando ya ha pasado el plazo teórico que ha establecido la ley de caducidad, sí se vuelve diligente el juzgado para cerrar el proceso y declarar la caducidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la caducidad de la instancia no puede servir para perjudicar a las partes, porque muchas veces precisamente por el exceso de carga laboral se puede tener paralizado un proceso bajo la responsabilidad del juzgado, y el hecho que la parte no diga nada no puede ser la consecuencia de que se declare la caducidad de la instancia. Y si se hace eso, podría ser censurable esa resolución, y por eso debe de tenerse mucho cuidado y debe revisarse y ponderarse adecuadamente cuáles han sido esas circunstancias las que han llevado a la suspensión del proceso, lo que han dejado de hacer o han hecho antes de penalizar al justiciable con la declaratoria de la caducidad del instancia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y como hemos dicho, la caducidad de la instancia es una presunción juris tantum, ¿verdad? Es decir, que admite prueba en contrario. Una vez que se ha declarado judicialmente, se le notifica a las partes. En todos aquellos casos en que se pueda demostrar que por lo menos una de las partes tenía interés en actuar y que el proceso quería que siguiera avanzando hasta sentencia, pero han habido causas ajenas, pues habrá que analizar y verá si debe de interrumpirse o vale la pena que se interrumpa la caducidad. Y eso tiene que serlo pidiéndose la reanudación del procedimiento. Eso normalmente cuando ya ha intervenido en el proceso la otra parte, pero en la práctica judicial lo que ocurre es que muchas veces se presenta la demanda, se admite la demanda y se ordena el emplazamiento del demandado. Y empezamos con que se le previene, porque esa es obligación de la parte demandante, el proporcionar la dirección donde pueda ser localizada la parte demandada para ser emplazada. Entonces muchas veces la dirección ha sido incompleta, se le previene a la parte que manifieste sobre esa circunstancia, depende cuál sea lo que se esté observando, y además debe de, a veces se le previene que proporcione una nueva dirección, o a veces se le dice, mire, presente un croquis de ubicación para poder emplazar, porque no se ubica la casa que se ha dado como lugar para ser emplazado el demandado. La casuística puede variar, pero hay una prevención que debe de cumplir la parte demandante. Y entonces no dice nada, pues. Y se le advierte, cuando se le hace esa prevención, se le dice, so pena de aplicar lo que dispone el artículo 133 del Código Procesal Civil Mercantil, que es la caducidad de la instancia. Entonces, dejan transcurrir el plazo, el juzgado no puede hacer nada de oficio en ese momento. ¿Por qué? Porque la parte
debe de contestar, debe decir, mire, yo no tengo otra dirección, cualquier cosa, o presentar una nueva dirección, pero no dice nada. Entonces, allí, y es que se debe de, si transcurre ese plazo, pues se puede declarar la caducidad al instante. Obviamente que siempre existe la posibilidad que pueda demostrar algo en contrario. También puede suceder que Brandon Alexis tenía una pregunta. No. Bueno, ahí sí hay queda abierta la posibilidad de que si Brandon o algún otro compañero tiene alguna inquietud, pueda abrir su micrófono y pueda hacer la pregunta, o lo puede hacer también a través del chat. Entonces les decía que puede demostrar que estuvo justamente impedido. Siempre admite prueba en contrario esta caducidad al instante. Y entonces por eso se notifica a la parte que es la única que ha comparecido en el proceso la caducidad de la instancia, y si transcurre el plazo y no pide, pues, no impugna la resolución, deja transcurrir el plazo, se declara firme esa resolución y entonces surten los efectos de la caducidad de la instancia, que cesa cualquier medida que se hubiese tomado, por ejemplo, un embargo, cualquier circunstancia que se hubiese decidido, pues entonces esa resolución vuelve al estado en que estaban las cosas al inicio. Y se le devuelven sus documentos a la parte para que pueda iniciar, si quiere, nuevamente la acción. Eso es porque la caducidad de la instancia deja a salvo el derecho material. El plazo, Brandon preguntaba que cuál es el plazo. El plazo que establece el artículo 133 del Código Procesal Civil Mercantil es de 6 meses. En el proceso en primera instancia. Ese plazo se acorta a la mitad, que son 3 meses que en la apelación. Y este plazo se empieza a contar desde el siguiente de la notificación de la resolución que está dejando pendiente y paralizado el proceso. Hay ámbitos que están incluidos en la caducidad y los plazos. Los ámbitos que están incluidos son los procesos en primera instancia y en segunda instancia. Así lo señala el artículo 133 del Código Procesal Civil Mercantil. Y como les decía, ese mismo artículo señala que el plazo es de 6 meses y para la segunda instancia es la mitad, son 3 meses. ¿Cómo se contabilizan los plazos? Eso creo que ya se los han de ver enseñado en el procesal 1, y es que los plazos, cuando son días, se contabilizan en días hábiles. Cuando se trata de meses y de años, se contabilizan de fecha a fecha, ¿verdad? Y no son días hábiles. Y cuando se trata de horas, pues son también seguidas. Por ejemplo, cuando le notificamos a una persona a través del fax o a través de su correo electrónico, pues el legislador ha establecido que cuando se hace por cualquiera de esos medios, pues se debe de empezar a contabilizar una vez hayan transcurrido 24 horas de que se haya enviado la notificación. Hasta que hayan transcurrido esas 24 horas, se tiene como efectivamente realizado. Los recursos de casación no están
incluidos en el artículo 133 del Código Procesal Civil Mercantil. Y esto puede tener su fundamentación, el excluirlo puede ser por razones de política judicial. Que la política judicial está orientada a que la filosofía del recurso extraordinario no debe de menoscabarse por la inercia de las partes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Licenciada, perdone, fíjese que se cortó cuando usted dijo, buenas noches, perdón. Buenas noches. Cuando usted se cortó, se oyó cortado cuando usted dijo de cuando es por año, por meses o por años, se contabiliza, dijo. Les decía que cuando el legislador ha establecido plazos o hayan plazos que deben de ser meses o años, ahí se contabilizan de fecha a fecha. Es decir, que si es un mes y digamos, estamos ahora en 15 de febrero y lo notificaron ahora, digamos que es una notificación personal, no es electrónica. Entonces el plazo se empieza a contabilizar el día 16 de febrero y si son 6 meses, estaríamos marzo, abril, mayo, junio, julio, en agosto. El día 16 de agosto caducaría el plazo. ¿Sí? Entonces, a partir del 17 de agosto, ya el juzgado puede emitir la resolución de caducidad de la instancia si no se ha impulsado. Algo que ustedes deben de tener presente es ese plazo de cómo se contabilizan cuando se hacen en medios electrónicos. Porque en esos casos han habido pues muchos litigantes que a veces pierden de vista eso y por eso dejan de presentar un recurso, por ejemplo, o dejan de presentar un escrito. Porque en el caso de que usted le notifiquen por fax o le notifican por el SNE, el correo electrónico, si se lo notifican, imagínese ahora a las 15 horas, esa notificación se tiene por efectivamente realizada hasta el día mañana a las 15 horas. O sea que una vez que han transcurrido 24 horas. Entonces quiere decir que el plazo se debe de empezar a contabilizar hasta el día 17 de febrero. Siempre tengan presente, eso les va a servir en su vida profesional y en su vida laboral y en su vida en construcción del conocimiento. También hay otro. Vamos a ver, José Antonio. Sí, licenciada, buenas noches para todas y todos. Mire, vaya, es decir, un ejemplo, si yo recibo, digamos, por correo electrónico o por fax un oficio hoy, una notificación, digamos que la reciba hoy a las 3:30, a partir del día de mañana a las 3:30 se iniciaría entonces el plazo. No. Decíamos que cuando son por medios electrónicos, como puede ser el fax o el correo, se entienden efectivamente realizada la notificación hasta que han transcurrido 24 horas. Okay. Quiere decir que usted, esa notificación que le han hecho, se va a entender efectivamente realizada hasta mañana a las 3:30 de la tarde. Muy bien. Entonces quiere decir que su plazo se va a empezar a contabilizar hasta el día 17. Muy bien. No es el día siguiente. Gracias, licenciada. Bueno, entonces les decía que hay ámbitos que están incluidos en la caducidad y en los plazos, la primera instancia y la segunda instancia, pero hay otros ámbitos que están excluidos y uno de ellos es
el recurso de casación, pero también lo es el proceso de ejecución forzosa. Entonces, lo que pasa en los procesos de ejecución forzosa, que estos títulos de ejecución forzosa están a partir del 551 y siguientes del Código Procesal Civil Mercantil, que no nos referimos más que a la otra fase del proceso. Pongamos de ejemplo un proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo tiene dos fases. Una, la fase cognitiva, que es donde se está discutiendo la validez del título. Es el proceso de conocimiento donde se pueden alegar oposición a ese proceso ejecutivo, donde hay el debido proceso para que la parte ejerza su defensa y contradicción. Pero una vez se emite la sentencia y esa sentencia está firme, pues entonces el ejercicio de la facultad punitiva del Estado y sobre todo de la facultad del Estado, de ejecutar, de juzgar y ejecutar lo juzgado, entonces da la posibilidad de ejecutar forzosamente esa sentencia si no se cumple de manera voluntaria por el que resultó condenado o se le ha ordenado el pago en una sentencia. Entonces, cuando ya se inicia ese proceso de ejecución forzosa a través de cualquiera de los títulos de ejecución forzosa, entonces, en este proceso existen dificultades para localizar bienes del patrimonio del deudor, o hay incluso la posibilidad de incidentes o la misma oposición que puede mostrar el ejecutado en el proceso de ejecución forzosa. Pero lo que yo les quisiera recordar que en el proceso de ejecución forzosa predominan otros tipos de principios. Existe el principio de defensa y contradicción, pero con menos intensidad que como se aplica en el proceso cognitivo, porque el principio que tiene mayor preponderancia en ejecución forzosa es la completa satisfacción del ejecutante, porque él ya obtuvo una sentencia a su favor y no se puede ver burlada la justicia donde solo se queda con la sentencia, sino que lo que se pretende es que se le satisfaga esa obligación que deviene de esa sentencia. Es decir, que ya en la ejecución forzosa ya no es la base del proceso aquel documento que presentó en el proceso ejecutivo, sino que es la sentencia firme la que le sirve de título de ejecución. Y entonces, en ese proceso de ejecución forzosa, no van a encontrar bienes, van a haber un montón de cuestiones, pueden haber tercerías de dominio, pueden haber cosas que pueden prolongar el proceso. Y entonces, allí ya no ocurre la caducidad al instante. Por eso que el legislador estableció en el artículo 133 que esto iba a proceder únicamente en la primera instancia. Pero la caducidad de la instancia también tiene efectos. Hay efectos generales y hay efectos particulares. Los efectos generales se declaran mediante auto. Y ese auto procede la impugnación. Una vez que se ha dictado, procede la impugnación por dos posibles motivos. Junto a la propia declaración de caducidad, se hace el pronunciamiento de cosas contra la parte que hubiera dado lugar a aquella. Eso lo establece el artículo 133 del Código Procesal Civil Mercantil. Pero en la casuística, en la práctica judicial, normalmente la caducidad en la instancia, quien ha intervenido es únicamente la parte demandante. ¿Verdad? Normalmente habrán algo otras excepciones, como cuando se suspende
en el caso que decíamos que las partes pudieran pedir la suspensión para llegar a algún arreglo, de común acuerdo pedir la suspensión. Y normalmente cuando solo ha intervenido la parte demandante, pues las costas van a su costa, valga la redundancia. Pero con la caducidad también se produce como efecto general el cese de todas las resoluciones que ordenan cualquier medida o actuación dentro de ese proceso, así como el archivo de las actuaciones. Eso lo establece el artículo 136. Pero también hay efectos particulares en la primera instancia. Se entiende que ha producido el desistimiento en esa instancia y entonces puede volverse a incoar nuevamente la demanda. Por eso les decía yo que el efecto de la caducidad en la instancia es que deja latente el derecho material de la parte a quien se le está declarando la caducidad. Por otra parte, las pruebas que se hubieran presentado en el proceso que se fenece por la caducidad no valen para ningún otro, excepto aquellas que tienen un carácter preconstituido, ¿verdad? Que son los documentos y que luego los aportan de nuevo en su demanda. En las alegaciones iniciales que hacen su demanda, los documentos, los informes, las pericias que se practican antes de la demanda como prueba anticipada. Obviamente que siempre se deben de respetar los plazos y formas para la aportación de acuerdo al régimen general. Si la caducidad de la instancia se decreta en apelación, esta tiene efectos particulares, porque si se decreta la caducidad de la instancia ya en la segunda instancia, lo que va a ocurrir es que se tiene por firme la decisión que se impugnó y entonces se devuelven los autos al juzgado de origen, juntamente con la certificación correspondiente. Eso lo encuentran en el artículo 137 del Código Procesal Civil Mercantil. Lógicamente que ya no existe la posibilidad de reiterar un nuevo recurso. Eso es porque adquiere firmeza la resolución que se ha impugnado. Esto es un efecto particular en la apelación. También existe la posibilidad de la impugnación de la declaración de la caducidad. El artículo 138 del Código Procesal Civil Mercantil lo permite cuando se ha notificado la decisión. En el plazo de los 5 días siguientes, la parte afectada alegue y pruebe que su inactividad se debió a alguna causa de fuerza mayor o a una causa contraria a la voluntad de las partes y que ese retraso no le es imputable a ella. El auto que resuelva lo que proceda según se hayan probado o no esas circunstancias, procede el recurso de apelación, de acuerdo al 138. Es decir, que primeramente se abre un incidente para demostrar que la inactividad no se debió a una causa imputable a la parte. Y el auto que lo resuelva, pues ese admite apelación. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo se llama esa figura? Dijo, disculpe. La que abre, en la que demuestra, es como un incidente para que se hace ante el mismo juzgado que ha decretado la caducidad de la instancia, que es donde la parte va a probar que no ha sido imputable, que estuvo justamente impedida, que no le es imputable. Es como pedir una revocatoria de esa resolución, porque perfecto, es ante el mismo juez que emitió la resolución. Pero esa resolución que emite el juez, ya sea estimando o desestimando,
puede ser apelable por la parte a quien le afecte, ¿verdad? Acuérdense que los recursos tienen que causar un agravio, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta sobre eso? ¿Sobre la caducidad de la instancia? Solamente usted nos menciona que eso que hace la parte para alegar que hay una justificación o que no hay una inactividad real, se hace a través de incidentes. Podríamos llamarlo así. Ajá. Podríamos llamarlo así, vea. Pero, digamos, por llamarlo así, vea. Pero el artículo 130, ya le digo que artículo del Código Procesal Civil Mercantil abre, le voy a decir exactamente cómo lo dice el legislador. El artículo 138 le habla de un incidente, así le dice: declarada la caducidad de la instancia conforme a las disposiciones anteriores y notificada que le sea, la parte afectada podrá promover un incidente para acreditar que la caducidad sea debido a la fuerza mayor o a otra causa contraria. O sea que es un incidente y se promueve dentro de los 5 días, allí ante el mismo juez. Entonces el juez va a convocar a todas las partes a una audiencia y en esa audiencia tienen que presentar todas las pruebas de las cuales se vayan a hacer valer las partes, ¿ya? Para demostrar lo que están diciendo, ¿verdad? Porque no es que solo va a decir, mire, yo estuve justamente impedido, debe de probar, para que el juez objetivamente pueda decidir si debe de revocar esa decisión o no. ¿Dejamos claro? Sí, Lic, muchas gracias. Sí, muchas gracias, licenciada. Bueno, entonces, si no tienen otra pregunta en este momento, vamos a hablar ahora. Hemos estado hablando de la sentencia y hay una cuestión de la que vamos a hablar ahora, que es la ejecución forzosa de la sentencia. También vamos a hablar, antes de que hablemos de la ejecución forzosa, de la cosa juzgada, porque para que podamos ejecutar forzosamente esa sentencia debe de estar firme, ¿verdad? Y vamos a hablar de la cosa juzgada, vamos a hablar de la preclusión y de la ejecutoriedad de esa sentencia. Cuando nos referimos a la cosa juzgada en general, debemos de hacer alusión a que las resoluciones definitivas son firmes. Y cuando se reconoce que son firmes, decimos que no pueden modificarse el contenido por otra resolución judicial posterior. Eso es también atendiendo el principio de seguridad jurídica. Es decir, también se dice que estas resoluciones son irrecurribles porque no pueden ser impugnadas mediante recursos judiciales por alguna de las partes. Entonces, por eso, de manera general, decimos que esa sentencia es firme. Y el artículo 229 del Código Procesal Civil Mercantil señala cuándo se adquieren firmeza los autos definitivos y las sentencias, y esos supuestos están claramente determinados. El legislador ha establecido que cuando se han agotado los recursos judiciales interpuestos y que ya han sido resueltos contra la resolución definitiva por las partes y también los liticonsortes agraviados. Ese es uno de los supuestos. También el legislador ha establecido claramente, lo ha determinado, que las resoluciones son firmes cuando hay una renuncia por expresa de las partes para no hacer uso de recursos judiciales contra la resolución definitiva. Y eso lo pueden hacer de manera oral
en audiencia o al pronunciarse la sentencia, pues que se les notifica, ellos presentan, dicen que no van a hacer uso de ninguno de los recursos, renuncian, ¿no? También dice que cuando hay consentimiento escrito por las partes, luego que se les ha dictado y notificado la resolución definitiva, que consta por escrito, presentan un escrito y dicen que no, que renuncian a, que no van a hacer uso de ninguno de los recursos, y entonces adquiere firmeza la resolución. Pero también el legislador ha señalado el supuesto de la renuncia tácita. Y eso es cuando se deja transcurrir el plazo que el legislador ha permitido para que se pueda impugnar, y no se interpone ningún recurso. ¿Ya? No interpone ningún recurso y ha dejado transcurrir el plazo, entonces hay una renuncia tácita. Esa resolución adquiere firmeza. La cosa juzgada en general viene a ser, en lo que se refiere a las resoluciones que se dictan en el ámbito jurisdiccional, la máxima expresión de la seguridad jurídica para los sujetos procesales. ¿Por qué? Porque evita que pueda existir un doble juzgamiento por lo mismo que se ha deducido en ese proceso judicial. Y uno de los principales efectos que tiene la cosa juzgada es la firmeza de las resoluciones judiciales definitivas. El artículo 230 del Código Procesal Civil Mercantil señala que la cosa juzgada se extiende a las pretensiones de la demanda y de la reconvención y comprende todos los hechos anteriores al momento en que han precluido las alegaciones de las partes. La cosa juzgada, entonces, va a afectar a las partes del proceso y también a sus sucesores, a los que puedan suceder procesalmente a las partes del proceso. Y también se puede extender a los terceros que sus derechos dependen de las partes, si hubieran sido citados a raíz de la demanda. En relación a la cosa juzgada, para la jurisprudencia salvadoreña, implica que la cosa juzgada es inimpugnabilidad y inmutabilidad de la sentencia. De ahí es que se deriva la eficacia de la misma. Es decir, que una vez esté firme, ya no se pueden interponer recursos, porque la impugnación se hace a través de los recursos. Y la inmutabilidad es que una vez está firme la sentencia, no se puede modificar. Pero también hablamos de la cosa en relación a la cosa juzgada. Ustedes van a escuchar que se habla de cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Cuando se refiere a la cosa juzgada material, nos estamos refiriendo a aquella sentencia que, aunada a la calidad de inimpugnabilidad mediante otros recursos, se le agrega la condición de inmutabilidad en cualquier otro procedimiento posterior. Es decir, que no se puede volver a discutir lo que se ha discutido en este proceso en otro proceso. Y por eso el artículo 520 del Código Procesal Civil Mercantil, este artículo viene a regular la improcedencia del recurso de casación contra resolución dictada en asuntos de jurisdicción voluntaria, o que ahora se le llama diligencias judiciales no contenciosas, y en procesos especiales cuando la sentencia no produce efectos de cosa juzgada material. Por eso se le niega el recurso de casación en ese artículo. Entonces, el recurso, la cosa juzgada formal,
esta solo se produce en aquellas sentencias expresamente determinadas por el legislador y en los autos definitivos que se pronuncian en procesos contenciosos en los que las pretensiones, todas las peticiones y la resistencia en ese proceso pueden ser nuevamente planteadas y discutidas posteriormente en un nuevo proceso ante el mismo u otro funcionario judicial. Entonces, estas solo admiten cosas juzgadas formales. Es decir, que este efecto de cosa juzgada formal, lo que pasa es que habilita un nuevo juzgamiento. A pesar de que haya identidad de sujetos procesales y objetos del proceso, en estos casos se habilita un nuevo juzgamiento. Y esas son las que admiten solo cosa juzgada formal. Pero ¿cuáles son los efectos de la cosa juzgada? La cosa juzgada en otro proceso, de conformidad con lo que señala el artículo 231 del Código Procesal Civil Mercantil, se realiza un enfoque limitado de las consecuencias de la terminación del proceso, en virtud de ser paralizado, ya que se refiere exclusivamente al aspecto material de la cosa juzgada. Dígame, Mercedes. Disculpe, ¿y nos podría, bueno, proporcionar un ejemplo de cosa juzgada material y formal? No sé, o sea, porque Sí. no me quedó muy claro y para Ahorita- poder ahorita diferenciarlas. Vale. Solo vuelvo y retomo los conceptos y luego le doy el ejemplo. En la cosa juzgada material es un proceso donde se discute, se emite una sentencia, se conoce el fondo de lo que se está discutiendo, se emite una sentencia, y esa sentencia, lo que se discutió en esa sentencia, no puede volver a discutirse en otro proceso, porque eso es lo que decimos, el famoso nebe sin idem, que no puede volver a juzgarse dos veces por la misma circunstancia. Esa es la cosa juzgada material. No se puede impugnar una vez esté firme por recursos y tampoco se puede modificar, aunque sea en otro procedimiento. En cambio, en la cosa juzgada formal, hay determinadas sentencias en donde el legislador ha dicho que esas sentencias no quieren cosa juzgada material, y es la sentencia del proceso ejecutivo. En ese caso, no adquiere cosa juzgada material. Ya le voy a decir el artículo que señala específicamente la excepción de que sí admite cosa juzgada material, no solo formal, es en el caso que el proceso ejecutivo fuese iniciado por títulos valores. Específicamente lo señala el artículo, ya le digo, proceso ejecutivo, eficacia de la sentencia. Dice el artículo 470. La sentencia dictada en los procesos ejecutivos no producirá efectos de cosa juzgada. Les digo que el artículo 231, 230 o 231, ya lo voy a confirmar, se refiere a la cosa juzgada material. ¿Ya? Y dejará el expedito, dice, y dejará expedito el derecho de las partes para controvertir la obligación que causó la ejecución. Y dice, exceptúese el caso en que la ejecución se funde en título valores, en el cual la sentencia producirá los efectos de cosa juzgada. Entonces nos estamos refiriendo
a la cosa juzgada, pero a la cosa juzgada formal. Esa sentencia del proceso ejecutivo emite cosa juzgada formal, excepto que se trate de títulos valores, ¿verdad? Que sea un proceso ejecutivo donde los títulos ejecutivos sean títulos valores. El artículo 470 lo señala y por eso es que el artículo 469 del Código señala que contra la sentencia que se pronuncie podrá interponerse recurso de apelación, ¿verdad? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Quedamos claros ahí? Mercedes creo que estaba preguntando. Sí, yo le decía de que se nos podría dar un ejemplo de las dos. Vaya, ahí estamos la cosa juzgada formal, el proceso ejecutivo, ¿verdad? Y en el proceso, y de cosa juzgada material, un proceso reivindicatorio, ¿verdad? Un proceso declarativo en el que se está ejerciendo una acción reivindicatoria, el dueño del inmueble que ha sido despojado de la posesión viene a interponer esta acción para que se le reivindique la posesión de ese inmueble. Con la prueba, el juez puede, lo que puede ocurrir en ese caso es que la otra parte también puede contestar la demanda y pudiera hacer una reconvención. Si fuera el caso, pero si no lo es, una vez se ha declarado mediante una sentencia que se le reivindique el inmueble a ese demandante, mediante la prueba ya se decidió que se le debe de reivindicar y esa sentencia adquiere firmeza, pues ese proceso, esa sentencia no puede ser modificada. Voy a explicar algo, porque después no nos vayamos a confundir con la aplicación después de la revisión de sentencia firme, que yo les decía que ese es un proceso particular, ¿verdad? Que el legislador no le dice recurso, pero en alguna parte le dice recurso, pero que realmente, procesalmente hablando, no es un recurso porque los medios de impugnación de las resoluciones judiciales se hacen a resoluciones que no están firmes. Entonces, en el caso este del reivindicatorio, no se puede volver a discutir. Y si lo hiciera, volviera a presentarse esa misma pretensión por la parte que le perjudicó, pues la otra parte le puede alegar la excepción de cosa juzgada, ¿no? Y el juez deberá de analizarlo y declarar improponible la demanda por ese efecto. ¿Quedamos claros, Mercedes, o queremos otro? De la formal solo tenemos el ejemplo del ejecutivo. O sea, Ali, que vaya, en un proceso, dijo usted, reivindicatorio, ese es en primera instancia, pero Sí, si no me parece la resolución, puedo irme a la segunda instancia. sí, lo que pasa es que recordemos que para que la sentencia esté firme, tienen que haber agotado la posibilidad de los recursos. Ok. La sentencia se la notifican y usted tiene la posibilidad de impugnar. Entonces, puede irse a la apelación, ¿ya? Y si la apelación tampoco le satisface, usted se puede ir a casación. Las sentencias que adquieren cosa juzgada material se pueden ir a casación, pero las que no adquieren, no, porque el legislador, como ha previsto que se puede discutir en otro proceso, entonces puede, no le permite la casación. O sea que usted siempre tiene la posibilidad de impugnar la resolución. Entonces, solo tengamos presente cuándo es que está firme esa sentencia para poder ejecutarla, que es cuando
ya no se admite recursos, ya se dejaron pasar los plazos, o ya se resolvieron todos los recursos que se pudieron haber interpuesto, o las partes dijeron, mire, no vamos a recurrir de esta sentencia y renunciamos al plazo para poder interponer recursos. ¿Ven? No sé si estamos claros ahí. Sí, sí, muchas gracias, Okay. licenciada. Entonces les decía que el efecto de la cosa juzgada en otro proceso es que en el caso, el enfoque que hace el artículo 231, este es un enfoque de cosa juzgada material. El compañero preguntaba sobre los procesos posesorios. El artículo 476 se refiere que la sentencia que se dicta en el proceso posesorio no produce los efectos de cosa juzgada. Entonces, igual, ¿verdad? Ese es otro ejemplo que el compañero está mencionando, otro ejemplo de que no adquiere cosa juzgada material. Y lo que aquí admite es que solo admite apelación, precisamente por eso. Porque en estas sentencias que no admiten cosa juzgada material, el legislador les ha limitado el recurso de casación porque se puede volver a discutir. En las partes, como el proceso posesorio, es un proceso especial, se deja a salvo de que las partes puedan acudir a un proceso declarativo que es el que tiene plenas garantías. Son cosas juzgadas formal, ¿verdad? Entonces les decía que el enfoque que ha hecho el legislador de las consecuencias de la cosa juzgada en otro proceso es como parcializado porque se refiere exclusivamente al aspecto material de la cosa juzgada y se ha dejado como de lado el aspecto formal, pero hay que hacer una interpretación extensiva y pues allí se puede determinar que hay plazos que el legislador también ha establecido para que se puedan interponer los recursos y el legislador también ha establecido cuáles son los recursos que se pueden interponer y los ha limitado en relación al efecto de la cosa juzgada, si es material o es formal. Podemos decir también que hay plazos que el legislador ha establecido y que se dejan transcurrir, el plazo existe, una vez ha transcurrido ese plazo, hay imposibilidad de realizar válidamente el acto que se requiere. Es decir, que por ese cumplimiento tardío o porque se ha hecho de manera tarde, esas actuaciones no adquieren una relevancia jurídica procesal, porque precluyen los plazos. No existe la posibilidad de volverlo a intentar. Y la preclusión de los plazos procesales que podemos mencionar, por ejemplo, son los plazos que se otorgan a las partes para contestar la demanda, que es en el proceso común, ¿vea? El vencimiento del plazo para emitir opinión que se les da a las partes contrarias para decidir sobre un incidente. Ustedes van a ver que esos plazos, una vez transcurren, precluyen, ¿verdad? Y eso lo pueden encontrar en el artículo 283 y 268 del Código Procesal Civil Mercantil. El artículo 283 ha establecido el plazo para contestar la demanda. Y el artículo 268
ha establecido que una vez que se ha admitido la cuestión incidental, se le corre traslado a las partes por 3 días. Se les da audiencia, ¿verdad? Para que aleguen por escrito todo lo que consideren necesario. Principio de defensa y contradicción. Es importante también mencionar que hay plazos que también precluyen para el juzgado, ¿verdad? Y el secretario de actuaciones o el secretario judicial debe estar pendiente debe de informar sobre el transcurso de los plazos, por ejemplo, el plazo para dictar la caducidad de la instancia que señala el artículo 133, es el secretario el que debe estar pendiente de eso. También el eminente vencimiento del plazo para pronunciar la sentencia, ¿verdad? Que son 15 días que se tienen para dictar la sentencia. Esos plazos precluyen. Y el código establece un sistema de preclusión también de determinados medios de prueba. De los medios de prueba que son los llamados preconstituidos. Y eso establece el momento para que se puedan aportar al proceso, desde el instante en que pueda ser posible, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 289 señala que cuando no se aporten los documentos inicialmente o no se designe el lugar donde se encuentran, precluirá la posibilidad de aportarlo, salvo que el legislador haya autorizado excepcionalmente hacerlo en un momento no inicial, por ser posteriores, digamos, a los actos de alegaciones, o eran anteriores pero desconocidos, o que por fuerza mayor o justa causa no es posible hacerlo en ese momento. Obviamente esto es objeto de prueba, no es así nomás, como dice. Y también esto es importante porque, no obstante lo que señala el artículo 289, el mismo artículo señala que puede presentarse en audiencia preparatoria los documentos, medios, instrumentos, dictámenes, informes que son relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia solo se pone de manifiesto a consecuencia de las alegaciones que ha hecho el demandado en la contestación de la demanda. También, salvo las resoluciones judiciales o administrativas y que puedan tener efecto en el proceso, no se va a admitir presentación de documentos después de concluida la audiencia de prueba. También el principio de preclusión opera para el demandado, no solo para el demandante. ¿Por qué? Porque hay que salvaguardar el derecho de defensa del demandado, pero también del actor, en el sentido de que el demandado tampoco puede presentar tardíamente y por sorpresa documentos, informes, porque debe de hacerlo en el momento que el legislador ha establecido, porque esto lo que indica es que se salvaguarda el derecho de defensa del demandado frente a las pruebas del actor, pero el principio de igualdad procesal también lleva a establecer el mismo régimen para ambos. Entonces debe de hacerlo al momento de contestar la demanda o la reconvención. Excepciones al régimen de preclusión hay. Y eso es que si no se tiene el documento que quiere hacerse valer, pues debe de indicarlo en su contestación, en la demanda o en la reconvención. Debe de indicar que no lo tiene y debe decir dónde puede localizar. Lo que no debe de hacer es no decir nada, porque después ya precluyó su derecho. También en el régimen de prueba pericial, que deriva del régimen jurídico de defensa, cuando actúa la Procuraduría General de la República, queda dispensada
la parte que representa la Procuraduría de aportar dicho dictamen, y la Procuraduría se encarga de pedirle al juez que se constituya esa prueba dentro del proceso, pero debe de señalarlo. También debe de anunciarlo en la demanda, especificando la naturaleza del dictamen que va a requerir y cuáles son los puntos que pretende, los puntos de la pericia que pretende que el experto se pronuncie. Y con eso se está garantizando el derecho de defensa de la otra parte. También eso es que debe de quedar claro, o sea, no puede venir después, solo porque es la Procuraduría, decir, mire que yo necesito que usted haga esta prueba pericial. No, porque la oferta probatoria se hace en la demanda, en la contestación y en la reconvención. Usted no puede venir con sorpresa, aunque sea la Procuraduría, ¿verdad? Porque eso iría en contra del derecho de defensa y contradicción, entonces ya precluyó su momento para hacer. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Yo, licenciada, Dígame. solo para afirmar lo que usted dijo, no sé si fue así, o dígame si me estoy equivocando. En los casos de las diligencias de jurisdicción voluntaria, Sí. mencionaba que no agarraban o no tenían, si eran ejecutadas, cosa juzgada material, sino que formal. Sí. Sí, sí. Sí, porque esas sentencias que recaen, digamos, en esas diligencias no contenciosas, ¿verdad? Esas pueden ser modificadas mediante otro proceso, un proceso declarativo, o no quieren, vaya, por ejemplo, las diligencias de aceptación de herencia, que no, digamos que se declaró, que se concluyeron unas diligencias de aceptación de herencia en las que se declaró herederos a Juan Pérez, a Marta Pérez, a Evelyn Pérez, 3 herederos. Ya declaratoria de herederos definitivo. Y luego aparece otro heredero, pues. Eso que se discutió, se puede discutir en otro proceso de petición de herencia. Puede reclamar su herencia mediante otro proceso. Y en un proceso que admite cosa juzgada material no se puede volver a discutir. Entonces el legislador por eso ha dejado eso así. ¿Alguien más? Vamos a hablar un poquito de la ejecución forzosa. Tenemos que ya la sentencia está firme, no tiene ningún recurso, está firme, porque ya no opera ningún recurso. Y entonces esa persona que tiene esa sentencia a su favor necesita que esa sentencia se cumpla. Entonces, eso se hace a través de lo que ahora el legislador tiene regulada de manera amplia del proceso de ejecución forzosa. Entonces, es la ejecución forzosa de la sentencia. Si lo queremos hablar desde una perspectiva conceptual, podemos decir que la ejecución forzosa, en su acepción común, alude a la idea de poner por obra algo, es decir, realizar, hacer cumplir. Ese cumplimiento en términos procesales está referido a un mandato que contiene la sentencia o otras resoluciones judiciales. Y si no hay un cumplimiento voluntario de lo obligado, pues el acreedor puede solicitar la ejecución forzosa acudiendo a los tribunales para obtener mediante ese procedimiento coercitivo la satisfacción de su interés. Pero la ejecución forzosa se limita
a sentencias de condena. Es decir, esas sentencias que tienen un mandato que está dirigido al deudor de pagar una suma de dinero, hacer o no hacer algo, o dar algo distinto del dinero. Eso es necesario explicarlo porque las sentencias meramente declarativas y las constitutivas no requieren una actividad posterior de ejecución en el sentido de un procedimiento coercitivo dirigido contra el deudor. Eso es sin perjuicio de que hay actos materiales de ejecución en sentido amplio, como por ejemplo el registro o anotación de la sentencia. El artículo 559 del Código Procesal Civil Mercantil lo aclara. Este artículo señala que no se va a dar curso a ninguna solicitud de ejecución forzosa respecto de las sentencias de mera declaración o de las sentencias constitutivas, sin perjuicio de que se inscriban o anoten en los registros públicos cuando por su contenido lo requiera. Las sentencias declarativas son las que se emiten cuando se ha solicitado al juzgado que se pronuncie sobre la incertidumbre o modalidad de una relación jurídica. Por ejemplo, eso podría ser la rectificación de una partida de matrimonio o de nacimiento, lo cual tiene efectos declarativos. Esta sentencia se ejecuta, ¿verdad? Pero no lo hace a través de un proceso autónomo, sino que una vez esta sentencia está firme, se libran los oficios correspondientes a los registros del estado familiar que corresponde. Y la sentencia constitutiva es aquella que emite el juzgador y se le ha solicitado crear, modificar o extinguir un derecho o una relación jurídica. Ejemplo, un proceso común de prescripción positiva. Lo que se hace una vez se declara la prescripción es librar un oficio al registro de la propiedad raíz e hipotecas para que cancele el derecho y anote el nuevo. La ejecución forzosa, es decir, las sentencias de condena, como hemos dicho, ordenan el pago de una obligación dineraria, de una obligación de hacer o no hacer. Por ejemplo, el ordenar el pago de $40,000 o una obligación de demoler un muro, o por ejemplo, la obligación de pintar un cuadro, o la obligación de no construir una obra. Esas son sentencias de ejecución de condena. La ejecución forzosa tiene una dimensión constitucional, porque si hay una fase donde la efectividad de la justicia se encuentra especialmente en entredicho, es en esa fase de ejecución forzosa de la sentencia. ¿Por qué? Porque hay una potestad jurisdiccional que no se agota con el enjuiciamiento, no se agota con la decisión definitiva del proceso, no se agota declarando el derecho en el caso concreto, sino que esa dimensión de potestad jurisdiccional se extiende a hacer ejecutar los juzgados. Para que sea efectiva la tutela judicial, es necesario con frecuencia que intervengan los mismos juzgados tras la resolución del conflicto para dar el cumplimiento adecuado a lo que se ha declarado en la sentencia. Porque muchas veces puede ocurrir que la parte a la que se le notifique la sentencia decida de manera voluntaria cumplir con ella.
Y esto también es importante para evitar que la sentencia se convierta en una mera declaración de intenciones o un ejercicio jurídico más o menos brillante, ¿ya? Porque entonces lo que se reconoce por los tribunales, si no hubiese esa dimensión constitucional de la ejecución forzosa, carecerían de efectividad. Y por esa razón es que la Sala de lo Constitucional ha reconocido que la ejecución de las sentencias se integra en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como necesario contenido del mismo. Es decir, que se afirma el carácter fundamental del derecho a la ejecución de las sentencias judiciales firmes como manifestación o vertiente del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, licenciada. No hay preguntas. Bueno, si no tenemos preguntas, dígame, José Antonio. Brandon, Brandon. En la clase pasada hablábamos de las transacciones que se pueden dar en sede judicial. Estas, si se dan y son homologadas por el juez, se pueden ejecutar. Sí, se convierte en título de ejecución. Sí, no, título de ejecución forzosa. Título de ejecución. Sí, es que normalmente las transacciones se dan en los procesos ejecutivos, en el proceso cognitivo. Y allí estamos discutiendo, no sabemos si el juez al final va a ordenar el pago, pero se le pone fin al proceso de manera anticipada a través de la transacción y se le presenta al juez. Entonces el juez termina de manera, valga la redundancia, anticipada, pero el juez debe de analizar los acuerdos para ver si no están limitados con el derecho a disponer de la pretensión, los límites que tiene ese, y entonces habrá que, ahí se terminó. Y lo que pasa es que si a la parte no cumple, pues la parte que es afectada pide que se le certifique y va a iniciar el proceso de ejecución forzosa, que como les decía, en el proceso de ejecución forzosa se aplican los principios, pero se aplican con menos intensidad, defensa y contradicción, y el que más predomina es la completa satisfacción del ejecutante. Es decir, que lo que se busca es que se le pague, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros ahí, Brandon? Sí, licenciada. Claro. Vale. Si no hay más preguntas, entonces les agradezco la atención prestada a la clase y les deseo que tengan una buena noche. Igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.